estudiante de psicología clínica y este video se hace con el fin de realizar el experimento para demostrar las funciones de nuestro sentido de la audición. Aquí podemos observar una imagen de la anatomía del oído, que está el vestíbulo, la cúpula del caracol, ventana, ventana oval, estribo, oído interno, martillo, conducto auditivo, conductos semicirculares, pabellón y yunque. Vamos a hablar sobre la audición. El sentido de la audición. Empezaremos con términos básicos como la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación se origina en la hoz, órganos sensoriales, la cual es traducida y transmitida al encéfalo en forma de estímulos nerviosos. En el oído son conocidos como ondas sonoras. La percepción auditiva o sonora es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y permiten interpretar los sonidos recibidos. Marshall McLuhan, en su teoría de la percepción, afirma que la imagen sonora necesita ser fortalecida por otros sentidos, no porque la imagen sonora sea débil, sino porque la percepción humana tiene una gran dependencia de la percepción visual, y el sentido del oído necesita que la vista conforme lo que está percibiendo. La audición. Características perceptuales que permiten al sistema nervioso diferenciar los sonidos. El tono, la intensidad y el timbre. El tono depende de la frecuencia de la vibración mediante ciclos por segundo o hercios. A mayor frecuencia el tono será más agudo y a menor frecuencia será más grave. La intensidad dependerá de la fuerza y el timbre es el resultado de las diferentes frecuencias de vibración. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver la estructura del oído externo, oído medio y el oído interno. El oído, sentido que nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y dirección de los que provienen. El órgano receptor es la oreja. Aquí vamos a explicar un pequeño cuadro donde nos está diciendo el proceso de la audición, que es la fase donde la oreja y el conducto auditivo externo captan la intensidad del tono y la dirección de las ondas sonoras y transmiten al tímpano, como por ejemplo al martillo, yunque o estribo. Vamos a hablar sobre el oído externo, interno y medio. El oído externo. El oído externo, parte visible, compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Su función es conductora y protege al oído medio. El K es el canal por el cual llegan los sonidos desde el exterior al oído medio. Su función es protegerlo. Dentro del CAE están unas glándulas lubricantes que secretan el cerumen que junto con los pelos sirven de protección contra cuerpos extraños. El oído interno se conoce como laberinto y es que se realiza el registro de los 4 aspectos de sonido: intensidad, duración, tono y timbre. Consiste en una cavidad llena de líquido. La onda o vibración sonora se convierten en impulsos nerviosos. El oído medio, compuesto por la caja de tímpano. La caja de tímpano está conformada en su pared externa por la membrana timpánica. En su interior, la caja aloja los 3 huesillos: martillo, yunque y estribo, trompa, eustaquio y a los músculos del martillo del estribo. El sonido llega hacia la membrana, la hace vibrar y esta transmite al martillo, esta al yunque y esta al estribo. Finalmente, el estribo transmite a la ventana oval, límite con el oído interno. Vamos a aclarar que las trompas de eustaquio son conductos que en una parte anterior de la caja del tímpano con la pared lateral de la rinofaringe. Tiene forma alargada y normalmente está colapsada, siendo un conducto virtual. Su función principal es la ventilación de la caja timpánica. Vamos a hablar sobre el sistema auditivo central. Se dice que a través de los nervios acústicos, el cerebro recibe patrones que contienen la información característica de cada sonido y las compara con otros almacenados en la memoria para poder identificarlos. Aunque la información recibida no se corresponda con la información que la memoria tiene almacenada, el cerebro intentará igualmente adaptarla a algún patrón de lo que se ha conocido, al que considere que se le parece. Podemos agregar
que en el sistema auditivo central los axones ingresan y hacen signacia en los núcleos cocleares del bulbo. Las neuronas de los núcleos cocleares envían axones al complejo libar superior. Las neuronas de estos núcleos envían axones a través del hemisférico lateral, al colículo inferior. Estas neuronas envían sus axones al núcleo geniculado medial del tálamo, el cual envía axones a la corteza auditiva del bulbo. Cada hemisferio recibe información desde ambos oídos, pero principalmente desde el contralateral. También se recibe información auditiva en el cerebelo y en la formación reticular. El sistema vestibular. Dos componentes, los sacos vestibulares, los canales semicirculares. Los sacos vestibulares responden a la fuerza de gravedad de información al encéfalo sobre la orientación de la cabeza, por ejemplo, como las náuseas. Los canales semicirculares, cambios en la rotación de la cabeza, por ejemplo, el vértigo, movimiento rítmico de los ojos. La función del sistema vestibular es el equilibrio, el mantenimiento de la cabeza en posición vertical, ajuste de movimientos de los ojos para compensar los movimientos de la cabeza. Este experimento se trata de que dos personas observen el mismo video, pero una con sonido y otra sin sonido. Veamos qué pasa. A ver, dígame, la persona que estaba con audífonos, ¿qué vio en el video? Que las pelotas chocan y rebotan. Ya. Y la persona que estaba sin audífonos, dime qué viste en el video. Que se cruza. Ahora dime, ¿qué viste tú al ponerte los audífonos? Que se chocan las pelotas. Y ahora tú, dime qué Que viste. atraviesan las pelotas. Aquí podemos distinguir claramente cómo la percepción del sonido hace que el sentido de la visión vea de otra manera el video. El segundo experimento que he realizado se llama emparejamiento de sonidos, que trata de escuchar diferentes sonidos y tratar de emparejarlos, sus sonidos similares. En este experimento realizado podemos observar que el chico emparejó muy bien los sonidos. Eso significa que tiene una buena percepción del sonido y puede identificarlos correctamente para ponerlo en un orden y en su respectivo sonido similar. En conclusión, el sentido de la audición, siendo uno de los más importantes, como el sentido de la vista, ya que como pudimos observar en el experimento de la percepción de los sonidos, viendo el video, las dos personas, una escuchando el golpe y otra no.